amamos a María y nos ofrecemos por ellos. Es un placer saludarles y compartir con ustedes en esta tarde. Les saluda Mónica Paredes. Y Yuli Mendoza. Y hoy tenemos de invitada especial a Pati Guerra. Hola. Pati, bienvenida. Muchas gracias, Moni. Continuando en este mes de mayo con los testimonios de maternidad espiritual sacerdotal, pues hoy nos acompaña Pati para platicarnos de su testimonio. Pero ¿qué les parece si primero ofrecemos este programa por el Papa y los sacerdotes con una oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entramos en el corazón de María y desde ahí le decimos: ven Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles y enciende en en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se todo será renovará la faz de la agradado. tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi corazón para que pueda comprender el mensaje que tienes para mí el día de hoy. Amén. Así sea. Amén. Pues vamos a platicar, Pati, pasar esta tarde pues de una charla, porque sabes que lo bonito de los testimonios de las madres espirituales es que tenemos como que algo en común, pero Dios hace una obra muy diferente, muy creativa en cada una de nosotras, y nos sirve el escuchar, porque luego de las personas que nos oyen pueden sentirse identificadas, ¿no?, con nuestra historia. Ujú. Entonces, platícanos primero de tus orígenes, de dónde eres, tu familia, de cuando eras niña y así. Ok, primero que todo, mil gracias por la invitación. Ya Moni me había invitado varias veces, pero la verdad hasta hoy se pudo, hasta hoy se dio el tiempo. Estoy muy contenta, no sé de qué se vaya a tratar todo esto, pero bueno, estamos aquí para compartir un poquito. Somos una familia, mis papás, y tengo 4 hermanos. Yo soy la segunda, 2 mujeres, 2 hombres, sí formadas, criados en la espiritualidad católica, los católicos, y avanzamos mucho: primera comunión, confirmación. Antes era la confirmación, después de la primera comunión, la confirmación, y ya después pues los demás sacramentos. Pero el bautismo, que es aquel bautismo el que nosotros no nos damos cuenta en que ya somos hijos de Dios, o sea, formamos parte ya. Ese bautismo lo vas aprendiendo en el camino, ¿no? O sea, ¿qué es el bautismo? ¿Qué representa para mí el bautismo? ¿Cuáles son mis promesas del bautismo? Y entonces es cuando ya empieza uno a reflexionar y a meditar lo que son los sacramentos, ¿no? Entonces vivimos en una familia católica. Yo conocí al Señor, no sé si voy muy adelante. No, dale. Yo conocí al Señor como a los, ya personal, porque lo conocimos a través de nuestros papás. Claro. Y bueno, pues vamos a misa, comulgamos, confesión. Pero yo lo conocí al Señor a mis 17 años, a través de un sacerdote. Bueno, ya después les platico lo del testimonio del padre, ¿no? Padre. A Pero través pues de un una sacerdote. vez, cuéntanos, Perfecto, va. Porque pues estás de 17 años y entraste a algún grupo de parroquia, o cómo conociste Sí, a este padre. Estaba en la iglesia de La Salle. Ajá. Estaba el padre Roberto Méndez. No sé si todavía vive el padre Roberto. Después lo cambian y empieza el padre Román Guerrero. El padre Román Guerrero hizo un grupo de jóvenes y le llamó Acción Juvenil Católica, AJC. Entonces nos dijo: para empezar, todos vamos a traer un morral de mezclilla y le vamos a grabar AJC y nuestro nombre. Y nos vamos a comprometer a hacer una acción social con la gente que menos tiene. Y entonces éramos muchos jóvenes, estábamos en preparatoria, ahí en el Regio, entonces la mayoría nos vinimos para acá. Estuvimos aprendiendo mucho de ese padre, pero donde yo conocí realmente a Cristo fue cuando el padre me dice: vamos, te voy a confesar. Y dices tú: bueno, pues si me confieso cada 15 días, pues padre, me confesé hace 15 días. Y dice el padre: no, vámonos a confesar. ¿Y tú, bueno? Dije: bueno, pues no traigo nada preparado. Dijo: no, vamos a hacer una confesión general tuya. Ándale. Y como que no le entendí qué es esa confesión general. Y entonces me empieza a explicar todos tus pecados o todas tus faltas que tú te acuerdas de que estabas chiquita para acá. Fue 1 hora y media más o menos que estuve arrodillada en el confesionario,
y empecé a sentir realmente ahí cómo Cristo te perdona a través del sacerdote, pero luego dices, el sacerdote es otro Cristo. Ahí fue mi encuentro personal con Cristo en el confesionario. El apapacho que te da el sacerdote en el confesionario, esa caricia de Dios que sientes estando en el confesionario, para mí fue maravillosa. Entonces agradecidísima con el padre Román, que en paz descanse, y con él tuve pues todo mi proceso de crecimiento espiritual. Él me ayudó mucho. Yo ayudaba en parte a mi familia no muy apegada, y a mis hermanos ya grandes también no muy apegados, pero pues yo seguía en ese proceso, ¿no? Entonces, ¿qué otro encuentro tuve yo cuando me voy con las Madres de la Cruz? Las que están enfrente del Mater. Ajá. Estaba el convento todavía, había mucha leña, había mucha, estaba todo, no había calles pues, ¿no? Y entonces empecé a ir con las Madres de la Cruz a conocerlas y decirles a las madres, oigan, yo quiero conocer su espiritualidad, cuál es su espiritualidad, y quiero ver si me pueden apoyar viniéndome yo los fines de semana. Mira. Y entonces me dijeron, adelante. Chance y tengas vocación. Bueno, la verdad. Y entonces, los fines de semana de preparatoria, yo me iba viernes, sábado, domingo con las Madres de la Cruz. Yo era feliz. Salía de la escuela, de la prepa, y le decía a mi madre, mami, llévame al convento. Es que está muy feo, porque allá hay mucho monte y que no sé qué, porque pues no había nada antes, ¿no? Y no sé cómo vaya a estar, y ya sabes las mamás, ¿no? Y entonces me llevaba y me encargaba con una religiosa, ¿no? Que ya murió también, esa religiosa. Aprendí mucho de la espiritualidad, aprendí mucho cómo se llevan esas hermanas en comunidad. Qué bonito es crecer en esa fraternidad. Y pues o sea, el Señor me decía, pues tienes que seguir adelante con tu carrera, ¿verdad? Entonces me voy a estudiar mi carrera. Ya no iba tanto al convento, pero después en mi carrera, me metí muchísimo en mi carrera, pero siempre fui, a partir de ese momento de la confirmación, de misa diaria. Pues para mí, el recibir a Cristo Eucaristía fue siempre mi alimento. Mucha gente dice, ay, por favor, para mí es alimento. Sí, y claro. Alimento diario. Porque con eso estás viva. Yo me siento viva, la verdad. Pasa el tiempo, me recibo, me caso, y entonces tenemos a nuestro primer hijo. Y mi devoción a la Buena Madre, yo le llamo la Buena Madre es la Virgen de Lourdes. Para mí es la Virgen de Lourdes, es la Virgen María pues, ¿no? Pero es la Buena Madre para mí. Nacían mis hijos, de los 3 hijos míos, salíamos de la maternidad a la iglesia. María, están en tus manos. ¿Ibas a la parroquia de Lourdes? A la parroquia de Lourdes, ahí en Vista Hermosa. Sí. María, aquí están nuestros hijos, nuestro hijo, nuestro otro hijo y nuestra hija, y te lo consagramos a ti. Eso fue saliendo de la maternidad a la iglesia, y luego ya me iba a la casa. Pero mis hijos, yo sentía de esa manera, o vibraba de esa manera dentro de mí, que ya estaban consagrados a la Virgen María, o sea, porque para mí siempre fue un ejemplo de mujer, y siempre sigue siendo, y será un ejemplo de mujer, ¿no? Oye, ¿cómo es que le llamas la Buena Madre? Platícanos de tu relación así con María, que te llevó en ese entonces a llamarle así, a consagrar a tus hijos, y luego pues un poquito de la evolución con ella, ¿no? Mi relación con María pues fue a partir de ese conocimiento de Cristo, sí, personal. Y entonces, bueno, ¿quién trajo a Cristo al mundo? ¿Y por qué una mujer de carne y hueso? Y entonces empiezas a conocer un poquito de María y decir, ese hágase en mí según tu palabra. ¡Wow! Para mí fue, ¿qué hiciste? Eres una buena madre. ¿Sí? Entonces para mí a partir de ahí nació y creció el amor a María y el decirle la buena madre, porque esas fueron mi expresión primera, o sea, eres una buena madre, o sea, a pesar de todo lo que sabías que venía, dijiste sí, acepto. ¿Cuántas de nosotros tenemos esa fortaleza para decir, acepto lo que viene, a pesar de todo, ¿no? Entonces la Buena Madre para mí ha sido un ejemplo, porque la empiezo a conocer a través de Luis María Montfort. San Luis Griñón de Montfort. Empiezo a conocer mucho y cómo es la consagración a través de él a María, y entonces es, hazme un corazón semejante al tuyo.
Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, tengo que ver cuáles son las virtudes de María para yo adquirir ese carácter mariano en mí misma. Es un proceso, porque tenemos altas y bajas, ¿no? Claro. Entonces, María, con todas las virtudes que tiene, empezando por mujer de obediencia, mujer del silencio, que hay varios libros sobre eso, Sí. dice, bueno, y la mujer que guarda todo en su corazón, wow, hay que tener mucha fortaleza y estar muy apegado al 100% con Cristo, con Dios, para decir, yo quiero ser como tú, pero dame un corazón como el tuyo. Y ahí empieza, después de que me caso y tengo a mis 3 hijos, ese amor de ser una mamá espiritual, no nada más mamá terrena, sino mamá espiritual para mis hijos. Claro. De allí empieza ese proceso adquiriendo ese carácter mariano en el conocimiento de María, ¿no? Sí, o sea, el invitar a María a ser madre contigo, ¿no? Supongo. Sí. Muy difícil. No le llegamos a nuestra la verdad. No, pero pues con su auxilio, ¿no? Sí, Digo, claro. ¿qué prefieres? ¿Con ella o sin ella? Así es. ¿Con María todo? Sin Sí, ella sí, nada. sí. ¿Verdad? ¿Y cómo fue el estar ejerciendo esa maternidad espiritual hacia tus hijos? ¿No? Porque esa es como que la primera fase, como tú lo acabas de decir, por ahí empieza pues nuestro ejercer la maternidad, el inculcarle la vida de fe, el llevarlos a la vida de los sacramentos, la vida de la gracia con los niños, pues sí, con los hijos biológicos, ¿sí? Sí, definitivo. En ese conocimiento de María que te lleva a enfrentarte a ti misma para decir, ¿cómo lograré llegar a ser como tú? Te das cuenta de que María fue una mamá terrena para Jesucristo. O sea, también lo mimó, también lo acarició, también lo enseñó a rezar. Le enseñó de todo lo que nosotros mamás hacemos. Entonces, ¿cómo empiezo yo con mis hijos? O sea, desde bebito siempre, mi marido y yo, pues la bendición, estando en la cuna, nos levantábamos y los buenos días, y hola mamá María, hola buena madre, porque yo siempre le dije la buena madre, y hola papá Jesús, o sea, siempre, o papito Dios, porque siempre fue así desde chiquitas, pues así estás, pero el bebé está bebé. Pero yo siento y yo creo que se les queda mucho Claro. en su mente, ¿no? Sí. O traerán esas imágenes después, ¿no? Sí. Entonces así empezamos, mi marido y yo siempre llevábamos a misa. Cuando estaban un poquito más grandes, nada de carritos, nada de colores, es aquí es la casa de Papá Dios. En la iglesia. En la iglesia, y allá está Papá Dios. Y quiere que estemos atentos y escuchemos lo que nos quiere decir a través del Padre, que es otro Cristo. Como que no les cae el 20 a los niños. Pues sea, uno verdad, cree, pero se va guardando todo en Sí, sus claro. almas. pero la verdad, siempre sentaditos con nosotros en la banca. O sea, vamos a escuchar, se inquietaban, mi marido lo sacaba, yo lo sacaba, o X o Y, ¿verdad? Pero íbamos a misa con ellos los domingos, como familia, y los llevábamos. Inculcarles ese amor a Jesucristo, ¿no? Ese amor a la buena madre, que siempre nos ha llevado por el camino del bien, ¿no? Y que tratamos nosotros de seguir ese camino, ¿no? Así es. Y luego, pues tus hijos fueron creciendo y tienes un hijo que ahorita está a punto de ordenarse diácono. Así es. A ver, platícanos, porque estamos en la parte de ser mamá, con los hijos van creciendo. Platícanos el testimonio de tu hijo, en qué momento él empezó a sentir el llamado y tú qué hacías al respecto en ese proceso de rezar por él, ¿o te diste cuenta? A ver, cuéntanos. Ok, nos fuimos de viaje y anduvimos, siempre vamos a hacer pues viaje, pero siempre conocer las iglesias, ¿no? Los lugares marianos, un viaje mariano, por decirlo así, pero era viaje familiar. Nosotros llevábamos al mayor, a Miguel, que es el que se ordena diácono, de 5 años. Uy, Estaba bebé. Llegamos a San Miguel de Allende, hay una iglesia y entramos, pero entras y está el altar, está la Virgen y el crucifijo estaba en un lado, pero más atrás del altar. Y entonces pues vas, llegas, empiezas a ver todo lo que es la iglesia, qué bonitas construcciones, todas. Y yo vi que Miguel, mi hijo, se arrodilla ante el crucifijo y empezó a llorar. Y era un crucifijo muy grande,
Y entonces las gotas de sangre muy grandes, o sea, la corona muy grande para él, yo creo que fue inmenso. Impresionante, claro. Tamaño natural. Tamaño natural, siendo un niño. Y entonces me acerco a él y le digo, ¿qué te pasa, mijito? Y dice, un día voy a vestir a papá Dios, porque tiene mucho frío. Y entonces dije yo, o sea, aquí hay algo. Aquí Sí. no es de que él haya sido por él mismo, algo dentro de él. Le inspiró. Dijo, es papá Dios tiene frío y yo algún día lo voy a vestir. Y eso para mí fue, bueno, todavía vibró, ¿no? O sea, porque fue Lo guardaste en tu corazón. Sí, haz de cuenta, fue muy emocionante el pensar que mi hijo puede llegar a ser un sacerdote, ¿no? Otro Cristo. Pero bueno, los vas educando iguales a todos, van creciendo los hijos. Y siempre fue una frase importante, creo que ya te la había comentado. Pero al público no, así es que Pero al compártenos. público no. Hijitos míos, antes de que decidan el camino a seguir por ustedes mismos, la primera oportunidad es para Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Se me van de misioneros, un año. Es que es un año perdido y es que es el mejor año de su vida, el mejor año invertido, ese es el mejor año. Y entonces cada uno cogió su camino. Miguel, el mayor, se fue con los legionarios. Ahorita sigo comentando un poquito más de Miguel. David, el segundo, se fue con los lasallistas. Y Erika, mi hija, se fue de colaboradora con los legionarios también. En ese proceso que van creciendo los hijos, y voy a hablar específicamente de Miguel, mi hijo, va creciendo y realmente vas viendo cómo él iba buscando cuál era el lugar que Dios le tenía dispuesto. Y en su búsqueda estuvo con los siervos de la palabra, que son de la comunidad GESE. Sí. Estuvo ahí como caballero, ay, no me acuerdo, perdóname, un nombre le dan, caballeros, ¿no? De la comunidad, estuvo ahí un muy buen tiempo, unos 2, 3 años. Pero estamos hablando de qué edad tenía él. Bueno, ya estaba en secundaria. Ok. Ya estaba vislumbrando. Sí, su ya vocación. te hablo de segundo y tercero de secundaria. ¿Qué le sucedió a él? Algo como que dices tú, ¿por qué le sucedió algo parecido a lo mío? ¿No? Se iba, yo lo recogía del colegio, estaban en el Regio, los recogía y me decía, mamá, me voy con los siervos. Entonces, viernes, sábado y domingo, él se iba con los siervos. Y yo iba y lo dejaba, hasta allá por Buenos Aires. O sea, Oye, qué padre que te den esa oportunidad, tanto a ti las religiosas como a él los siervos, ¿verdad? Porque no era precisamente un proceso de postulantado o prepostulantado, simplemente le daban la oportunidad de ir a ver lo que era la vida de ellos. Exactamente. Qué padre. Vivir en comunidad, cuál era la mística, cuál era su espiritualidad, o sea, su todo misión, eso, ¿no? Hacia dónde iban dirigidos, o sea, todo eso. Entonces Miguel me lo llevaba yo y ahí lo dejaba y él estaba feliz y empezó a crecer. En aquel entonces había muchos jóvenes y entonces te decían, o sea, puedes adoptar a algún joven. Y entonces Erika, mi hija, pues siendo niña, decía, no, pues me gusta él. Entonces fuimos con un joven que estaba preparándose para ser siervo de la palabra, Fernando, y fuimos a decirle que, Fer, pues queremos adoptarte como nuestro hijo. Y él, hijo espiritual, Sí. y entonces él feliz, ¿no? Siguió todo su proceso él también, hasta llegar a ser siervo y estuvimos juntos caminando con él, ¿no? Es muy hermoso. Miguel estuvo en ese proceso también, pero algo le dijo estoy aquí para servir, no para ser un siervo, o sea, yo quiero algo más, porque el Señor me pide algo más. Sí, entonces, porque los siervos se quedan como hermanos. Ellos no se consagran como sacerdotes. Entonces él sentía que era algo más. Era algo más, entonces siguió sirviendo ahí dentro de la comunidad GESE, hermosísima la comunidad GESE. Sí. Y luego fue buscando por otros lados. Llega a entrar a la UDEM a estudiar medicina, pero en ese entonces mi hija, la chiquita, Erika, sí puedo decir nombres, ¿verdad? Pues son tus hijos. Erika, nos dice que quiere probar la vida consagrada. Entonces, pues adelante, con las consagradas del Reino Christi. Sí. Y se fue, ella estuvo ahí 8 meses. Dijo, por aquí no voy, ya sé por dónde voy, pero me voy a dar un año de colaborador. Y ella se va a dar un año de colaborador. Sí. Regresa y dice, el Señor me llama para otra
cosa. Claro. Pero qué padre, porque ya le entregaste tu año y tu vida a Dios en ese año, ¿no? Y ese discernimiento tan claro da mucha Claro, paz. da mucha paz porque sabes hacia dónde vas. Claro. ¿no? Y entonces, cuando Erika se va, Miguel estaba en la UDEM y entonces fue con un padre legionario, el padre Ricardo, y le dice, dígame dónde está mi hermanita, o sea, quiero saber a dónde se la llevaron. Y esa es una anécdota con un padre, Sí, el padre cuéntanos. Ricardo, Sí. que dice que cuando ve entrar a Miguel a la oficina, bajó los lentes y dijo, este va para sacerdote. ¡Ay, jolas! Me El fascinó, ojo, muy buen me ojo. fascinó, sí. Entonces, el padre Ricardo nos los comenta, un gran sacerdote, la verdad. Sí. Una persona a quien admirar muchísimo. Y entonces, pasa, siéntate, estuvieron platicando y todo. Tu hermanita está en tal lugar, y esto que lo otro. Erika estaba aquí en Monterrey, allí por la carretera. Sí. Estaba por ahí, entonces, en ese proceso de plática, Miguel le dice al padre, o sea, yo tengo un llamado a algo, pero no sé qué, entonces quiero discernirlo. ¿Me ayuda usted? Y el padre Ricardo lo toma y empieza a llevar su proceso de discernimiento. Se tardó un buen rato. Miguel estuvo 2 años y medio en medicina y en la UDEM, con muy buena beca. Sale y dice, mamá, me voy a mis, creo que son dos meses que se van, para ver si por ahí es su llamado, ¿no? Sí, en el verano, sí. Y en ese entonces le digo, mijito, ¿tienes la beca? ¿Cómo está el chamuco también, no? Si tienes la beca. No, pues el realismo. Pide que te detengan la beca, pero que no te la quiten, por si tú decides regresar. Claro. Pero es que es una tentación, pero es que tienes que hacerlo. O sea, la verdad. Y entonces va y dice, bueno, manténganmela por 6 meses. Yo en 6 meses, pues decido si sí o sí. Total, mandan un mail y entonces, ¿sabes qué? Te la mantengo por 1 año. Y entonces dijo, ya está. Y se va a mí. También quitándose ese pendiente, Sí. ¿verdad? Tengo 1 año para decidir, otro año bueno para decidir. Entonces se va ese tiempo y regresa. Y me dice, y nos dice a nosotros, familia, ¿no? Por aquí voy. Entonces, me voy porque Cristo ha robado mi corazón, o sea, ha robado mi vida. Pues va, o sea, que Dios te bendiga, ¿no? O sea, te apoyamos en todo. Vimos todo ese proceso de discernimiento y de búsqueda de Él, ¿no? Y encontró el lugar a donde Dios le llamaba. Y ya se fue desde hace 13 años ya. Entonces se ordena diácono ahora el 1 de julio y el 16 de diciembre su ordenación sacerdotal. Pero fue un camino, un proceso. Muy Pues hermoso. sí, y ese proceso, Pati, quiero que nos platiques, porque, bueno, pues él tendrá su testimonio, Claro. pero tú como mamá, ¿cómo lo viviste? Porque les puede servir también a algunas de los que nos estén escuchando, que cómo es ese desprendimiento, en tu caso cada quien, ¿verdad? Pero cómo es el ofrecérselo a Dios, porque en tu caso, pues tú querías tener un hijo sacerdote. ¿Se lo habías ofrecido a la Virgen o no? Le ofrecí a mis 3 hijos. Pero el que querías que fuera sacerdote. La verdad, Alguno, pues. nunca lo pensé así, de que fuera ok. alguno sacerdote. Ajá. Pero los ofrezco ¿Son tuyos? para que tú decidas junto con tu hijo que sigue, ¿no? Siempre fue esa mi idea. ¿Qué pasa cuando Miguel se nos va? Mamá, me voy y voy a estar... Ellos hacen 2 años de noviciado. Sí. Entonces, pues se nos va muy lejos. Se nos va a Italia, ¿no? Sí, no hay manera de verlo Y seguido. entonces, claro, si estuviera en México... Ya pues, perdes mejor, ¿no? noviciado, que también Es Sí, más... la característica es que no salen mucho. Exactamente. Ujú. Entonces, fuimos a dejarlo ahí en el irlandés, con su maleta, nos recogen los padres, a todos los niños que se fueron, y bueno, no niños, ya más grandes, Jovencitos. ¿verdad? O sea, jóvenes, y pues adelante, ¿no? Ujú. ¿Qué sucede en el corazón de una mamá? La verdad, son sentimientos que chocan dentro de ti. Qué bendición y qué compromiso contigo, Señor. Pero no quiero que se vaya, porque es mi niño, o sea, es mi hijo mayor. Pero luego lo haces en comparación con la Virgen María. Ella también entregó a su hijo, ¿por qué yo no? Y esa fue siempre mi pregunta, ¿por qué yo no?
y eso te ayudaba a ti como a sobreponerte en los Eso me momentos ayudaba a así decir, de... María, en este momento tú eres mi fortaleza. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo como, yo quiero ser como tú y tener un corazón como el tuyo, ¿por qué voy a negarle un hijo a Dios? Si tú se lo entregaste, tu propio hijo. Y entonces siempre eso me mantuvo fuerte. No te digo que no, lloras y lo extrañas y lo quieres ver y quieres escucharlo y quieres que te escriba mamá te amo o X cosa. Y fue difícil esos 2 primeros años. ¿Qué pasó con su recámara? Dormía junto con mi otro hijo David y me decía David, ya no va a regresar, no, o sea, ya no va a regresar. Déjamelo todo para mí. Este closet, la mitad es de tu hermano y la mitad es tuya. Y la cama, ahí se queda. ¿Qué pasó a los 2 años? Fuimos con él a su profesión de novicio ya. Sus primeros votos. Sus primeros votos. Y entonces él dijo, soy de aquí. Aquí me llama el Señor. Y esto, que es el Clayerman, me ha costado mucho. Y lo voy a aportar con toda la dignidad para ser de Dios. Pues llegando de allá, saca la cama, saca su ropa, o sea, ya va en serio. todo el cuarto, o sea, ya, ¿no? O sea, definitivo, son cosas que uno como mamá dice, es que a lo mejor vuelve. Y si vuelve, le vuelves a poner la cama, no pasa nada, Sí, o ¿verdad? sea, Porque digo, está él en su libertad todavía está en de esa que libertad. pasaran los años y pudiera decir que no. Claro, claro. Pero como tú como mamá, como que fueron simbolismos, ¿no? De... Sí, son simbolismos. Sí. Aquí lo tengo todavía, o qué sé yo, Sí. ¿no? O sea, ¿qué pasaba en casa? Sí, los hermanos lo extrañaban, llorábamos también porque no lo veíamos, no podíamos hablar con él. Pues él está en su noviciado, o sea, tiene que impregnarse, empaparse de todo lo que es en sí la oración, yo creo, y la comunicación con Cristo más íntima, con la buena madre, o sea, todo eso es importante, ¿no? Y respetábamos mucho esos tiempos, esos momentos, todo. Entonces, a los 2 años, te digo, llegamos y estábamos muy felices. Luego nos mandan a Estados Unidos a él, estuvo ahí 10 meses. Luego se vuelve a ir a Roma a estudiar su filosofía. Y gran regalo de Dios, regresa a Monterrey, donde está en el noviciado de los legionarios, siendo superior, entonces, de los humanistas. En su tiempo de apostolado. Prácticas apostólicas, o como quieran llamarle, ¿no? Estuvo 3 años. Qué bueno. Tuve la dicha de trabajar ahí dando clases, yo también, entonces lo veía poco, pero lo veía. Y luego me lo mandan a Saltillo 1 año. Es relativamente cerca. Sí, como quiera, no es lo mismo que Sí, brincar claro, el charco allá de exacto. Italia. Entonces fueron regalos de Dios también que nos los permitió, pero también piensas, o sea, Chihuahua, me lo tienes aquí 3 años y uno casi cerquita, o sea, 4 años. Sí. ¿A dónde me lo vas a mandar? También te entra la duda y dice, me lo vas a mandar tan lejos que ahorita quieres que lo disfrute y todo, ¿no? Es que somos seres humanos, mi humanidad, mi carnita, o sea... Lo quieres cerca. O sea, te hace que pienses cosas que caviles y no debas de pensar esas cosas, ¿no? Pues sí, o sea, simplemente te quedas con la respuesta correcta, ¿verdad? Exactamente. Pues, lo correcto es que ahorita está aquí cerca Y aquí y lo demás Dios dirá. Exactamente. Entonces después de ahí se va para Roma a terminar ya sus estudios de teología y ahora ya regresa para su diaconado. O sea, él está terminando teología ahorita, viene en julio o ya está aquí. No, viene en junio, a finales de junio. O sea, viene en un mes para prepararse para ser diácono. En Monterrey le dieron la... No, ella se está preparando para ser Sí, diácono. no, digo, o sea, viene un mes antes del diaconado, aquí hace el diácono. Los días, ¿verdad? No, días, viene a finales de junio, porque ellos sí. tienen exámenes Sí, finales. falta un mes ya. pues. Sí, ellos tienen exámenes finales, terminan los exámenes y entonces cada uno se va para su lugar de origen a hacerlo del diaconado. Ya él, pues, él viene. Y va a ser el único aquí. No, son dos hermanos de aquí de Monterrey. Oye, ¿qué dicen sus hermanos? Mis hermanos, pues... Los de No, él. los de él. Los de o sea, Miguel. ya que se Tus va a hijos. ordenar, mis sí, hijos. Sí, tus No, hijos. pues es una bendición. Ahorita, por ejemplo, mi hijo, el segundo David, pues ya está a punto de tener a su bebé. Va a ser abuela. Sí. Y luego, eso es a principios de junio. O Y sea, luego a hasta- principios de julio viene. Entonces son regalos maravillosos de No, Dios. pues de una vez ya que es diácono, pues que lo bautice. Ya hicieron todo. Que lo bautice, ¿verdad? Sí, pues Definitivo. sí. Son regalos muy grandes Sí. de Dios. O sea, entonces, el nieto, ahora el diácono, o sea, ¿qué le puedes decir al Señor? A ver, Pati, platícanos qué significa para ti lo que has alcanzado a ver hasta ahorita
el que ya se va a ordenar de diácono? O sea, porque cualquiera puede decir, qué bendición. No, pero ¿qué significa? Ok, esa misma pregunta me la hizo mi hijo. Mamá, ¿qué sientes ahora que Miguel va a ser diácono? Pensé y pensé, dije, no es de pensar. Es de comprometerte más con el Señor, porque tu hijo ahora va a ser un servidor de servidores. Es un diácono, aquel que sirve. Entonces dije yo, me comprometo más contigo a ser más mamá espiritual para muchos sacerdotes, para su santificación. ¿Y qué es la maternidad espiritual, pues? Me decía mi hijo también, David, me dice, mamá, ¿qué es la maternidad espiritual? Es un don que te da la Virgen. No llega porque yo quiero ser mamá espiritual de fulanito. Así lo veo yo, Moni, ¿no? Claro, así es. Así es. Es un don que Dios me dio, que la Virgen me dio, para que yo adquiriera ese carácter mariano, para que yo me sacrificara por los sacerdotes, para que haga sacrificios por ellos, para que yo realmente, en un momento en que yo personalmente esté pasando por una tribulación, le saque sentido a esa tribulación. ¿Cuál es ese sentido? Te lo ofrezco, Señor, por la santificación de un sacerdote que en este momento se puede perder, porque son humanos. Te lo ofrezco, Señor, de todo corazón. Entonces todo eso me hizo pensar cuando David me pregunta, ¿qué sientes ahora que Miguel va a ser diácono? ¿No? Y entonces va más comprometida a orar por mi hijo, porque mi hijo va a ser un servidor de servidores. O sea, vas a servir. Y voy a orar por ti para que ese servicio sea pleno y sea santo y sea bien ofrecido a nuestros hermanos. ¿Qué se siente ser la mamá de un diácono, de un sacerdote? Inmerecimiento. Pero nadie somos merecedoras de... Pero ni ellos son merecedores de ese regalo, pues. Ese regalo. O sea, como que el asunto de merecer, pues ya sabemos que no, no es quien mereció más ni nada, pues no, ¿verdad? Pero, pues igualmente, ya es el Señor y me encanta esa expresión que Él dice en el Evangelio, o sea, soy yo quien los escoge. Exactamente. O sea, los merecimientos luego, no, o sea, Él te escogió, Él tiene su plan y bendito Dios lo siguió, escuchó la voz del Señor, porque hay muchos que aunque la escuchan, no siguen, ¿no? Se resisten, no responden. Pero creo que aquí mucho cuenta la oración, el orar por tus hijos, que eso es primordial, todos los días, aún ya grandes, aún fuera de casa. Orar por tus hijos, eso mantiene a los hijos también cubiertos. Para mí el cubrirlos con la sangre de Cristo todos los días, para que estén protegidos. Ahorita estaba viendo allá el ángel custodio, qué hermoso, y nunca había visto algo así parecido. Qué bendición también decir, está el ángel custodio con cada uno de mis hijos, ¿no? Con nosotros, con mi esposo, conmigo, porque son bendiciones, son gracias, que se reciben, pero no se ven. Y entonces cuando las tienes, dices, bueno, las tengo. No, hazlas crecer, son tuyas, ¿sí? No porque las tienes te acomodes, adelante. Entonces todo eso también te ayuda mucho a estar en oración, a rezar el rosario, a tener una comunión espiritual con Cristo, a tener una presencia eucarística en Cristo, a orar en el Santísimo, a postrarte ante el Señor en el Santísimo, porque es ahí donde yo pienso o donde yo he sentido más luces. Es el mejor lugar para estar y decir, traigo esto, traigo lo otro, aquí te lo dejo. Yo sé que tú me lo vas a acomodar. A lo mejor se tarda 1 año, 2 años, pero tú me lo vas a acomodar. Y te lo estoy pidiendo de diario. Y aquí estoy postrada ante ti en el Santísimo, que es como estarle cuidando a María, a su hijo, ¿no? O sea, así lo siento, o sea, te estoy cuidando a Jesús, estoy ocupando el lugar de María, ¿no? O sea, qué hermoso y qué maravilloso y qué paz se siente estar en ese lugar. Y orando por los sacerdotes, orando por tu hijo especialmente, para que persevere, ¿no? En esa vocación a la que Dios le ha llamado, ¿no? Son momentos muy íntimos, ¿no? O sea, pero es maravilloso. Sí, y qué bonito que tu hijo tomara en cuenta querer saber qué sentías tú como madre, porque fíjate, diácono va a ser 6 meses, ¿no? Porque bueno, ya en diciembre lo ordenan sacerdote. Sí, así es. Entonces es un diácono temporal o transitorio, como le llaman, transitorio, ¿no?
Y luego, pues el que le llaman el presbiteriado van aumentando en grados de responsabilidad y Bueno, a principios de año, a finales del año pasado recibió el lectorado y luego sigue el acolitado y ahora viene el diaconado. Ya son pasos poquitos, más grandes para llegar a ese ser sacerdote, ser otro Cristo. Oye, ¿y qué has meditado tú acerca del sacerdocio? Porque ahorita estás hablando quiero así captar 3 cosas que dijiste. Una es la conciencia de la indignidad, pero te sientes indigna porque sabes lo importante que es el sacerdocio. Exacto. Y luego tomas eso y vas y te postras al Santísimo a orar. Y luego la tercera parte es ofrecer. Claro. El ofrecer. Y todas esas son acciones sacerdotales, ¿no? Definitivo. Entonces, ¿cómo has visto tú cómo has profundizado en esa reflexión del sacerdocio, de la importancia del sacerdocio que te hace irte a postrar ante el Santísimo? Ofrecer mi vida, mis sacrificios. O sea, mi vida es mi día diario, mi diario vivir, pues, claro, por los sacerdotes. La oración es fuerte. Cuando llegas al Santísimo y cierras los ojos, y aquí estoy, Señor, háblame, esperas a que el Señor te llame. Y si no te dice nada, aquí sigo y voy a seguir. Y te dejo ahí juntito a ti, a mis hijos, o sea, y a tus hijos sacerdotes, que tanto amas, que son tuyos, ¿no? Porque creo que María o Jesús decía en un libro, creo, de la maternidad espiritual, Jesús ama al Padre primero y luego a María por ser su madre. Uh-huh. Luego a la iglesia y a las almas que están dentro de, ¿no? Uh-huh. Entonces decir, aquí te dejo a tus sacerdotes por los que ofrezco este momento, esta hora de eucarística, ¿no? Ahí juntito contigo, ahí en esa casita hermosa, ahí te los dejo. Ofrecer eso para mí es como que no necesito llegar y te pido esto, te pido lo otro, te pido lo otro. Digo, qué bendición que mucha gente lo haga, yo también lo he pedido, pero a veces quieres llegar y encontrar esa paz con el Señor, esa paz que te da Él, ¿no? La presencia sola es lo que hemos visto, ¿verdad, Pati? Que la intimidad con Jesús es lo que hace la confianza de entregarle a los sacerdotes y Él sabrá qué necesidades tenga cada uno y pues suplir uno de madre por el tiempo que ellos no pueden estar ante el Santísimo. Exactamente. ¿Verdad? Porque el sacerdote necesita alimentarse también de esa presencia eucarística. Vibras estando en el Santísimo, es el mejor lugar. Para mí, andas atribulada, andas inquieta, y le digo a mi director espiritual, ando así, ando así, no sé. Santísimo. Sí, ya sé. Soy una receta. Hay cosas prácticas, ¿no? Claro, hermanas, pero ve al Santísimo. Habla con Jesús de eso, ¿no? Oye, Pati, ahorita que dices de irle a entregar todos los sacerdotes a Jesús, ciertamente, pues el número 1 de la lista, pues Miguel, ¿no? Pero el Señor te ha entregado, puesto en tu camino, otros sacerdotes muy importantes que te han marcado de alguna manera y te han enseñado el cómo ejercer esta maternidad espiritual, ¿verdad? A ver, platícanos Empezando por el padre Román Guerrero, que en paz descanse, un sacerdote maravilloso para mí, porque me fue guiando, me abrió el panorama que es Cristo en tu vida. Y aquí no estás hablando de lo que tú traes, de tus manchas, de tus faltas, ¿no? ¿Y quién lo crió? ¿De dónde salió? ¿Quién lo encarnó? Entonces, el conocimiento ese a mí me llevó a estar muy pegada con el padre Román, a hacer actividades sociales. Fue padrísimo porque tocábamos puertas. Yo vivía en la Chepe Vera, y tocábamos puertas y a ver quién nos podía dar ropa, comida, dinero, para poderlo juntar. Y el sábado nos juntábamos a las 6:30 de la mañana, ahí en la casa parroquial de La Salle, para las 8 de la mañana ya salir, ir a los barrios donde menos tienen para darles a las gentes, ¿no? Y a mí me abrió ahí mucho el panorama del padre Román. Estuve en contacto con él hasta que me casé, porque luego lo mandan él al Perú
y estuvo pasando allá cosas muy fuertes, ¿no? Nos escribíamos por cartas. Ahora que estuve arreglando mi librero, veo una carta que me mandó casi al final, es decir, regreso a Monterrey pero muy enfermo. Sí. Entonces, Qué bueno. exacto, estuve en el seminario, creo. Sí. Entonces, ya no tuve oportunidad de ir a verlo, pero le agradezco a Dios porque ese fue mi inicio, aunque yo buscaba desde antes. Del amor por el sacerdote y el que te transmitiera el que es Jesús, el que te está conduciendo, ¿no? El llevar a mis hijos a la confesión con un sacerdote para ellos era, ¿y qué le voy a decir? Pues esto y esto y esto y esto. ¿No me va a regañar? Claro que no. Adelante. Entonces los enseñas también a que empiecen a expresar, yo tengo esta falta y la voy a decir allá y papá Dios me va a bendecir, me va a perdonar y bendecir. El tener ese contacto con el padre Aureliano Tapia Méndez, que también ya falleció, él me bautizó. Y un día fui y le dije, aquí está la foto mía, usted me está bautizando. Porque a veces no hablas con esos padres, porque te enrolas con otros sacerdotes en tu comunidad. Y entonces fui a verlo al seminario y le dije, aquí está mi foto, yo nomás quiero darle las gracias, porque cuando ya empiezas a descubrir qué es el sacramento del bautismo, o sea, es gracias porque estuvo bien con esas manos, te dan la vida, son tus la padres espirituales. De todo, exactamente. Entonces, pues muy agradecido el padre con aquella voz. Sí, tan lindo. Sí, total. Es un gesto muy bonito que ojalá y todo mundo pudiera hacer. Los que nos escuchan, ¿verdad? Sí. Busquen quién los bautizó y a ver, ojalá y viva todavía y vayan a darle las gracias. Sí. Sí, yo fui como ya más grande, ya casada, o sea. Sí. Fui y le dije, o sea, usted me bautizó, le vengo a dar las gracias, porque sé lo que es el bautismo. Entonces, pues él se asombró, como que no mucha gente hace eso. No. Como que bueno, pues aquí, ¿no? Pero bueno, esa es otra con otro padre. Mi director espiritual es un hombre maravilloso, es legionario, no está aquí, está en México, pero tengo oportunidad de por teléfono, por WhatsApp, hablarle por teléfono, inclusive una consulta o algún pendiente que traiga o algo. Él me ha llevado más en el camino a Cristo. Es impresionante cómo llegas con un problema con el Padre para que te ayude y poquito a poco te va llevando a pesar de esos problemas. De él he aprendido a ofrecer mi sacrificio, mi dolor por los sacerdotes. ¿Sí? Y te va llevando por un camino maravilloso en el que dices tú, ¿he crecido? Sí he crecido. Creces espiritualmente, humanamente, con la comunidad o con la gente que te rodeas, y creces también en familia, porque tu ejemplo lo transmites. Claro. Sí, entonces crecemos como familia. El testimonio que tengo con mi director espiritual es maravilloso porque a pesar de que ella tiene, creo que 5 años en México, nos seguimos comunicando. Cuando tengo algo así ya fuerte, cojo un boleto de avión y me voy. ¡Qué padre! Y me regreso el mismo día, o sea, es maravilloso. ¿Por qué? Porque te escucha, te atiende, te da el tiempo. Es el amigo que buscas en Cristo, ¿no? O sea, es el otro Cristo, ¿no? Y entonces han sido experiencias muy bonitas y he crecido mucho a través de la dirección espiritual, que se les recomiendo a todos, porque exacto, la dirección eso es espiritual importante. te ayuda a crecer espiritualmente, pero también humanamente. Pues va de la mano, ¿no? Y qué bendición poder contar con un director que, como dices tú, te atiende y va a estar pendiente de tu crecimiento. Siempre. Le hace la segunda al Espíritu Santo, ¿no? Sí, ya te cuenta y te da la luz a través de ella. Oye, ¿y qué te ha dicho él acerca de la maternidad espiritual? Porque cuando tú y yo nos conocimos hace muchos años, sí. Me platicaste algo de un sacerdote, pero no sé si sea él o quién, que ella te estaba considerando como su madre espiritual. Bueno, él es uno de ¿Sí? ellos, sí. Tengo más padres que soy su mamá espiritual, o sea, son más chiquitos que yo. Sí, la verdad, pues mi director espiritual es más chico que yo, hay otros sacerdotes más chicos. ¿Quién es más? Al momento de estar en contacto con sacerdotes, y tú lo sabes, o sea, de repente te vienen más niños, o sea, y que son estudiantes, humanistas, que son, qué sé yo, filósofos,
Me Se gustaría encomienda. mucho que me encomendara. ¿Quiere, hermano, que yo sea su mamá espiritual? Si me va a encomendar como mi mamá, sí. Claro, entonces empiezas a adoptar muchos niños, y entonces, a muchos hermanitos, perdón, y entonces dices, es que parecen tus niños. Sí, son claro, tus niños. Sí, porque son son tus los más niños. pequeños de los hijos. Sí. Porque no se han ordenado, pero están así Exacto. como en gestación, ¿no? Te cuento, en ese proceso. Y entonces te llegan muchos y muchas, porque también hay consagradas. Yo que estoy dentro de lo que es el movimiento Reino en Cristo, Sí. te llegan muchas consagradas también de que, señora Pati, ¿pueda hacer una oración por mí este día? Porque necesito mucho, claro. Te encomiendo. ¿Sí me explico? Entonces te tomo como mi hija espiritual. Sí. Sí, Y la maternidad se extiende, ¿verdad? Definitivo. Entonces, ese ser familia dentro del movimiento nos ha ayudado mucho a ser mamás espirituales, tanto de consagradas como de hermanos no ordenados, diáconos o teólogos, y de los mismos sacerdotes, ¿no? Que de repente escriben y te dicen, ¿puede orar por mí? Claro que sí, Padre, en este momento. ¿Y te ha tocado que acudan a ti para alguna cuestión así muy, muy difícil? ¿Los sacerdotes? No, ellos te piden oración. Al menos a mí me piden oración. Y en ese momento encomiendas al Padre, ¿no? O sea, Y no lo sueltas todo. hasta que... Exacto, pero ya lo haces como algo diario en tu vida. O sea, estás rezando el rosario, y el rosario específicamente, hay muchas ofrecerlo, ¿verdad? Pero también te lo ofrezco por la santificación de los sacerdotes, que en este momento están creciendo y están yendo para ti, por la perseverancia de los hermanitos, por ejemplo, de mi hijo, la perseverancia de Miguel también, y de todos los que están con él, ¿no? O sea, es importante, ¿no? Entonces el rosario lo ofreces por eso. Pero así que digas, un padre llega y me cuenta sus penas, no. No, la verdad no. No, pero ¿qué tal aquel padre que te invitó a desayunar un día de la madre? Qué padre. Me acuerdo más yo de esa que tú, Pati. ¿Quién? No me acuerdo. No, pues no me sé el nombre. ¿A dónde me invitó a desayunar? Un día de la madre. Ay, Dios santo, ¿no? Sería otro, ¿verdad? Es que ya pasaron muchos años, Sí. Pati. Ya pasaron muchos años, no me acuerdo. Oye, bueno, entonces platícame qué dice tu director espiritual de esta vocación que tienes tú de la maternidad espiritual. ¿Has tenido así como algo que consultarle a él y que él te haya confirmado y te haya... Sobre la maternidad espiritual. Sí. Fíjate que te voy a comentar de dónde me nutro yo mucho. Sí. Mi director espiritual es maravilloso y te dice adelante, porque eso Sí. es una vocación, Sí. es un llamado, es un don que te llega, ¿no? Pero hace muchos años yo fui a Saltillo cuando estaba el padre Juanito, Juan Gutiérrez, el padre Juan Gutiérrez. que en paz descanse, A misionero los del Espíritu 12, Santo. 15 días muere el padre. De que Pues, fuiste a verlo. Nos fuimos para allá, una amiga y yo, y estuvimos ahí todo el día con él, en donde están las cuentas de conciencia de Conchita, que a mí me vuelven loca. Conchita Cabrera. Conchita Sí. Cabrera. Y bueno, pues es Laura, nos fuimos Laura y yo Ajá. para allá. Entonces, Laurita estaba haciendo su tesis, no sé, y entonces me dice el padre, ¿qué quieres hacer? Quiero ver las cuentas de conciencia de Conchita. Adelante. Esa es una experiencia maravillosa. Era un anaquel grande, enorme, y me dice, ¿cuál quieres? Aquí déjeme, padre, yo sola. Me senté en el piso. Aquí déjeme que tengo mucho para rato. Esa es una anécdota muy bonita. Anda, Porque yo me siento en el piso y dije, a donde me llames. Y cogí el libro. Sí, entonces cojo el libro y empiezo a leer las cuentas de conciencia. Y habla como el Señor le habla a Conchita de ser madre espiritual en los 1800, no me acuerdo muy bien. No, 1900. 1927, 87, no me acuerdo. Pero ¿dónde le llama a decir, es que tú vas a ofrecerte por mis sacerdotes y quiero que hagas esto y esto y esto? Y me embebí leyendo ese libro de la cuenta de conciencia. Cuando termina mi amiga con el padre de platicar, me dice el padre, tengo algo que darte. Y le dije, va, dígame, me va a dar todo esto porque me va a dar. Dijo, no, deja ese libro ahí, ven para acá. Y entonces me acerco con el padre Juanito, tiene el libro de estudio de no es a mis sacerdotes, es la maternidad espiritual, escrita por él.
Y en su libro de estudio, estábamos en Pentecostés, y me dice, este es para ti, y te lo voy a dedicar. Me lo dedica, lo guardo como oro, lo leo. De ahí me nutro mucho de la maternidad espiritual, dada a Conchita a través del padre Juanito. Entonces, ese libro es un oro para mí. El libro de consulta, de meditación, Porque el padre dice, este es mi único libro que tengo aquí, es libro de estudio mío. Pero este es para ti, o sea, Dios me dijo en este momento que era para ti. Mira nomás. Y Laurita, ay padre, yo lo quería. Luego, pero este es para ti. Es para... Y entonces, para mí fue maravilloso, porque luego bajamos a misa, estábamos arriba con él, bajamos a misa, era Pentecostés, entonces vives maravillas en la iglesia, con ese libro, con el padre, a los 15 días nos mandan decir que muere el padre, entonces para mí es maravilloso ese libro. Y como una herencia, ¿no? Que te dejó claro, antes de morir, está Dios mío. escrito para mí, y hablando de ese Pentecostés que viene para mí. Algo sintió, algo vio cuando estaba yo sentada embebida leyendo, ¿no? Algo sintió, algo vio, que fue cuando me dijo, ven, esto es para ti. ¿Qué otro libro? El de A mis sacerdotes, también de Conchita, o sea, es maravilloso. Ese se lo regalé a mi director espiritual, a mi hijo también se lo regalé. Ahí tengo otro, pero ese sí me lo quiero seguir yo. Es que aprendes, creces, y aunque lo leas y lo vuelvas a leer, el mismo párrafo, son cosas muy nuevas. Aprendes cosas nuevas, avanzas más. Entonces, Esos libros para mí son como base de la maternidad espiritual. ¿Cuál fue el tercero que dijiste? No, nada más el de mis sacerdotes y el de la maternidad espiritual de Conchita. Sí, es el libro que escribió el padre Juan Gutiérrez, es el de Encarnación Mística, ¿verdad? Uno así gruesote, el verde gruesote. Sí, Encarnación Mística, que habla mucho de la maternidad espiritual. Sí, yo también lo tengo dedicada de él, pero sí, está sumamente completo y con todo el trabajo teológico. Claro. Que él tuvo que hacer de la Encarnación Mística para presentarlo en el Vaticano, que no entendían bien qué es eso de Encarnación Mística. Exacto. Y él, como un gran teólogo, fue el que lo desglosó todo maravillosamente en ese libro. Y muy sencillo. Lo estás leyendo y lo vas entendiendo, pero lo tienes que volver a leer para Sí. entenderlo. Pues es que porque sí son realidades muy espirituales. Exactamente, pero místicas. Está maravilloso. Ese libro me ha servido a mí mucho dentro de lo que es la maternidad espiritual. Y fíjate, Pati, cómo a las madres espirituales que yo he conocido, como tú ahorita nos estás compartiendo, nos llama ese aspecto místico, ¿no? De la vocación. De la vocación. Porque no es nada más, voy a ofrecer el rosario por los sacerdotes, como lo harían miles de católicos, ¿no? Sino que es bueno también eso. Claro, por supuesto, pero por ahí empezamos. Pero vamos viendo cómo esta vocación que el Señor está despertando mucho en la iglesia, en las madres, de la maternidad espiritual sacerdotal, tiene este aspecto místico de comprensión del sacerdocio, de intimidad con Jesús, ni se diga la intimidad con María. Ella es la madre de las vocaciones. Exacto, y del sacerdote, y lo que es la oración eucarística, pues es pura oración, ¿no? O sea, va uno al Santísimo a orar de todas las maneras posibles, pero a eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo es este aspecto místico? Que mística no es otra cosa más que la experiencia de Dios. En uno. Que no es... Exacto. No es del intelecto, como podría ser lo hermoso del Juan Gutiérrez, por ejemplo, de este padre, pues que era místico y teólogo. Por eso pudo comprender a Conchita. Es como decir un solo Dios, un solo corazón. La mística podría ser, ¿no? O sea, un solo Dios, un solo corazón. Y ahí te integras o te compenetras en Cristo, ¿no? Eso para mí es como que la mística. ¿A dónde vas? ¿A dónde sigues? Aquí. Esta es la mística. Y aquí voy. Es muy bonito. Así es. Y de esa unión o intimidad con Dios, pues es como se nutren los sacerdotes. Exactamente. ¿Verdad? Por eso luego puede ser la importancia, o sea, no sé cómo lo veas tú, Pati, la importancia pues de esa intimidad con Dios. Para, entre más intimidad, más eficacia de la intercesión, pues.
esa intimidad la logro, no sé ustedes, ¿verdad? Yo la logro más en el servicio. Esa intimidad es, aquí estoy. Soy plenamente tuya. ¿Sí? Dime qué hacer. Y puedes estar una hora. Bueno, creo que tú también lo haces, yo creo que también lo haces. Puedes estar una hora y no te cansas. No te cansas. Ahí estás. La palabra, el rosario. Aquí estoy, o sea. Lo que quieras. Que es difícil a veces, sí, porque estamos metidos en el mundo, aunque no seamos del mundo, como dice una canción por ahí, pero estamos metidos en el mundo, ¿no? O sea, como quieran. Oye, y ahorita que dijiste la palabra, pues nosotros hemos visto que la palabra de Dios, bueno, nos regala Jesús un texto bíblico que habla de la maternidad espiritual y dice, mi madre es el que escucha mi palabra y la cumple, Sí. ¿no? ¿Cuál es el texto bíblico que a ti más te llama y te dice acerca de esta vocación, del sacerdocio, de tu entrega a Dios a favor de su santificación y así, ¿no? Yo sé que hay muchos, pero bueno, platícanos de uno que podamos así como Desmenuzar. Sí. María guardaba todas las cosas en su corazón. A Eso ver. para mí es una. La otra es, traspasará tu corazón con espada. En el momento en que le presenta a Jesús a Simeón, ¿verdad? Simeón, La o sea, profecía. son cosas fuertes. Es ahí, María, ¿cómo tuviste esa fuerza? ¿Sí? ¿Y cómo sigue siendo esa madre espiritual? Creo que leí una encíclica, no estoy muy segura si fue de la maternidad espiritual, que es muy poco conocida aún ahora. No sé si hay una encíclica o fue un texto que leí sobre madres espirituales. Maliares, la carta de Juan Pablo II sobre las la mujeres habla de la maternidad espiritual. Okay. Tiene ahí un apartado. Un apartado, ok. Sí. Y ese pedacito que leí me llamó la atención ahorita que dices, ¿qué partes de la Biblia? Esas dos frases, cubriendo a María, ¿Que te hacen asimilarte a ella en qué aspectos? guardas todas las cosas en tu corazón. ¿Qué hay en el hijo sacerdote? No nada más el hijo de carne, sino el hijo espiritual, sacerdote. ¿Qué tiene en su corazón? Y que cuando te lo platica, tú lo guardas en tu corazón para ofrecérselo al Señor. Uy, sí, y ese es un aspecto muy María. Definitivo. Que debemos de... Bueno, yo creo que nadie nos platicaría nada si no tuviéramos ese matiz, ¿verdad? Digo, y es una característica de las madres espirituales, o sea, Sí. esa virtud de María de guardar todo en su corazón. El sigilo, ¿verdad? Ese sigilo. Si ahorita me preguntaba, o sea, te comentan los padres, sí, pero es que hay mucho sigilo, o sea, y hay mucha prudencia, mucho sigilo para... Oye, luego uno, no te tienen que decir, pero uno intuye, ¿verdad? Claro, lo ves a los ojos. Y dices, ya sabes, conoces el contexto, no me tienes que decir, Sí. yo ya estoy orando por eso. Sí, no te cuenta, o sea, Sí. llega el momento en que lo ves y dices, esto es, o sea, sí, y aunque a ellos les cueste, pues a veces te lo dicen, sí, por favor, ore por mí por esto. Entonces, el estar pegada a la oración por los sacerdotes te hace crecer mucho en virtudes, ahora mismo. Sí, porque está esta parte que tanto nos ha dicho, o nos ha hecho ver el Señor, es, si quieres una virtud para el sacerdote, tú primero. Claro, no puedes dar lo que no tienes. Exacto. Entonces, y eso lo dijo, creo que Madre Teresa, Santa Madre Teresa, no puedes dar lo que no tienes. Sí, no, bueno, pues lo han dicho yo creo todos porque por el corazón de una madre pasan las gracias, así como María medianera de todas las gracias, por ahí pasan las gracias hacia los hijos, ¿verdad? Entonces, oye, ¿cómo quieres que tu hijo sea puro y no te aplicas tú en la pureza? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo quieres? Sí. Y la espada que traspasará tu alma es, ofreces, María, ese dolor por tu hijo a Dios. Es que para mí el imitar a María es importantísimo, es lo mejor, o sea, decir, ¿cómo adquiero ese carácter mariano, esas virtudes que tienes? Pues a través de eso, de tu dolor, tienes que darle sentido a ese dolor para que puedas
en así tantito sentir lo que María, ¿sí? Por ejemplo, María entregó a su hijo, yo también, ¿por qué no? ¿Te duele? Sí te duele, María lloró, yo también, o sea, y empiezas a tener en tu mente esas semejanzas, ¿no? O sea, dices, ella dijo fiat, yo digo fiat, ¿verdad? No, si yo hubiera dicho fiat, pues no, hubiera sido la madre de Dios, pues. No, pero cuando dijo hágase es porque en su seno iba a crecer ese hijo, ¿no? O sea, pero sí, el asemejarte a María en sus virtudes es maravilloso. Así es, y agradecemos mucho a María que quiera compartir con nosotras este ejercicio de la maternidad espiritual. Muchas mujeres deberíamos de ser eso, pero como decías, o sea, pocos son los llamados, o sea, sí, ¿verdad? Y muchos son los llamados, pocos los elegidos, o algo así. La idea es esa. Pero es... Dios nos ha elegido, decía Yuli. Sí, ¿a cuántas mujeres nos elige también la Virgen para tener ese corazón maternal que ella tuvo, ¿no? Uh-huh. No es fácil, pero si perseveras en la oración, yo creo que sí se puede. Sí, porque está ella invitando y dándote todos los elementos para que lo logres. Exacto. Pero como en todo, se requiere de nuestra correspondencia. Exacto. Sí. Y es la clave para todo. O sea, tanto el sacerdote que es llamado necesita corresponder al llamado, uno de madre espiritual necesitas corresponder al llamado y buscar ambos, la santidad de ambos. Claro. Sí, exactamente, porque no nada más es para él, sino es también para hágase mí. Santo Padre, yo una vez le dije a un sacerdote, pues tú también. Claro. O sea, en una ocasión le dije a mi director espiritual, ya me cansé de ser buena, padre. Ah, qué bueno, ahora vas a ser santa. Deja de ser buena para ser santa. Me la puso peor, o sea, son cositas así que dices tú, wow, o sea, está pesado. Sí. Pero te hablan con la verdad, ¿no? O sea, y saben qué puedes tú llegar a lograr a través de tu vida espiritual, porque te conocen. Claro, sí, o sea, claro. Eso es maravilloso. Pues qué padre que pudimos compartir contigo, Pati, esta hora de ese testimonio tan enriquecedor que hoy nos compartes y que esperamos que sea también una forma en que las que nos escuchan se sientan identificadas y confirmadas al escucharte, porque digo, lo que también nosotros cuando yo las escucho, las que han estado viniendo, te estoy escuchando y siento muchas confirmaciones al estarte escuchando. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues es de mucho fruto el testimonio que nos has venido a compartir. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. Y que las mamás consagren a sus hijos a María, a la buena madre, o sea, que nunca los van a abandonar. Claro, y bueno, y esto es nada más, lo que decías tú, Yuli, es nada más una confirmación de que María nos quiere unidas. Exacto. Unidas a favor de los sacerdotes, ¿verdad? Bueno, pues se nos acabó el tiempo, una tarde muy agradable platicando y compartiendo con ustedes. Les recuerdo que tenemos nuestra página de Facebook de Maternidad Espiritual Sacerdotal, Madres de Jesús Sacerdote, donde pueden ustedes unirse y ver todas las reflexiones que compartimos acerca de nuestra vocación. Pueden también buscar en YouTube todos los programas que tenemos ahí grabados, donde pueden ver los testimonios que hemos compartido y muchos temas referentes a nuestra vocación, ¿verdad, Yuli? Y pues les recordamos que aquí por Radio Amigos de Jesús todos los miércoles tenemos nuestra hora santa a las 8:30. Les invitamos a sintonizarnos o a acompañarnos aquí en el oratorio que está en Eugenio Garzazada. O también cada primer viernes de mes tenemos nuestra misa del Sagrado Corazón a las 12. También están todos invitados. Y bueno, pues es todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos con la bendición del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, nos la comunique por medio de la cruz y mantenga nuestros cuerpos y almas siempre puros y sin mancha. Así sea. Así sea. Gracias.